Y hermana, esa fue la segunda vez que intenté quitarme la vida. Wow, embarazada de 2 años. Yo entendí que dos y sola. Yo decía, ¿qué yo le puedo dar? Si bien no le doy bien a 2, le voy a dar 4. Y yo le doy gracias al Señor porque en su infinita misericordia Él siempre cuida de nosotros. Dios te bendiga, seas bienvenido o bienvenida a Lo que Dios hace, tu canal de testimonios. Y en el día de hoy, como siempre, un testimonio poderoso. En este día tengo a una hija de Dios que lo va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y dice la palabra en el capítulo 4 de Daniel, versículo 2, conviene que yo declare las cosas grandes que Dios ha hecho conmigo. Así es que por eso testificamos. Le doy la bienvenida a Altagracia Hinoa, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga más, hermana Keila. Le doy las gracias a Dios primeramente. Amén. Por el sentir que puso en usted para invitarme. Amén. Esperando que todo lo que se hable aquí sea para edificación. Amén. De todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, para mí es un placer tenerla aquí. Y voy a comenzar haciéndole una pregunta, ¿verdad?, para conocer de su niñez, no solamente testimonio de lo que Dios ha hecho, aunque el Señor hace desde que somos niños, aún no hayamos nacido en el Evangelio. Háblenos de su niñez. ¿Usted se crió con sus padres? Amén, sí. Y gracias a la misericordia de Dios todavía mis padres están vivos. Dándole la gracia a Dios por eso. Todavía disfrutamos de ellos. Mi niñez, hasta este momento la tenía bloqueada. Realmente tenía esa niñez bloqueada porque no fue muy fácil, realmente. Fue una niñez un poco difícil y recordarla. Puede recordarla me da pesar. Sí. Pero a la vez le doy gracias al Señor porque eso fue lo que me hizo fuerte. Amén, amén. Entendí que el Señor desde ese tiempo me estaba preparando para ser esta mujer fuerte, que aunque lloro fácilmente, el Señor me ha pulido de una forma que yo misma no me conozco ahora, después de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Wow. Nosotros éramos 6 hermanos, 5 hembras, un varón. Mi hermano varón murió a los 5 años de meningitis. Nos criamos en una casa de una tía de mi papá. Ella adoraba a mi papá. Ella nunca se casó, no tuvo hijos. Ella adoraba a mi papá, pero no quería ni a mi mamá ni a nosotros. No. Wow. Era una casa muy humilde, incluso en el sector que vivíamos, era la única casa de madera y de zinc, la única. ¿Eso era en la capital o en...? En la capital, sí, nos criamos prácticamente en el centro de la ciudad, en el ensanche Kennedy. En la capital de la República Dominicana, señores, porque sabemos que tenemos personas que nos ven desde otros países. Amén, sí, República Dominicana. Era el centro de la ciudad, estaba la avenida Máximo Gómez, San Martín, Ortega y Gasset y Kennedy, o sea, centralizado. Yo vivía en el centro de la ciudad. Y realmente nacimos ahí todos mis hermanos nacimos en esa humilde casa. Pero la casa estaba dividida en 2 partes. Era de la tía de mi papá. En el otro lado vivía una prima de mi papá. Pero nuestra niñez no fue fácil. ¿Tuvieron que irse a vivir a la casa de ella? Sí, no. Desde que mi papá se llevó a mi mamá, como dicen, fue a vivir a esa casa de ella. ¿Él se había criado con su tía? En un tiempo, sí. De cuando él vino del campo, se quedó con ella. O sea, que ella era como su mamá. Y él se llevó a su mujer para la casa de su tía. Ajá. Okay. Por eso es que le dije que ella adoraba a mi papá, pero no quería a mi mamá. Y usted me diría, ¿cómo usted lo sabe? Yo, sabe que los niños siempre viven captando y oyendo, y yo siempre le escuchaba a ella hablando mal de mi mamá, y por ende hablando mal de nosotras y eso. Y realmente nos fuimos criando. Mi papá tenía una tía, que ella era la mamá de la prima del que vivía en el otro lado. Cuando decían, ahí viene Francisca, todas nos escondíamos, porque le teníamos miedo. Ella se paraba, ella iba a fumar
cachimbo, como le decían. Y ella se paraba en la puerta del patio y comenzaba a decirle, a vocear un montón de groserías a mi mamá. Mi mamá lo que hacía es que trancaba la puerta y nos decía, no hablen. Crecimos como en ese miedo de que teníamos que ocultarle todo a mi papá no podía enterarse de todo lo que pasaba para que no hubiera problema. Para su papá, su tía era buena con ustedes. Para mi papá creo que nunca supo de todo lo que nosotras pasamos cuando pequeñas, porque mi mamá nos decía, por lo menos yo que era la más grandecita, y a medida íbamos creciendo, que no le dijéramos nada a mi papá. Pero en varias ocasiones trataron hasta de violarnos. Wow. Sí, el hijo de la prima de mi papá que iba al lado trató de violarme. Y eso me puso o sea, fue lo que me hizo que yo me hiciera grande antes de tiempo. Porque defendiera a sus hermanos. Porque yo entendía que tenía que defender a mis hermanas. Porque mi mamá, aún sabiendo lo que pasaba, no le decía nada a mi papá y no nos dejaba decírselo. Y en el tiempo que yo me crié, lo que los papás decían, eso tenía que hacer uno. O sea, no es como ahora que tú le dices a un niño, no haga eso, y ellos aún lo hacen. Nosotros no podíamos decir nada. Era total en silencio, aguantando todo. Hubo una vez que un primo de mi papá le dijo a mi mamá que le iba a comprar a mi hermana. Ay, Jesús. Sí, no, ella estaba yo, mi hermano Ramón que murió, mi hermana Yajaira y ella era la cuarta. ¿Cuántos años tenía más o menos la niña? Mi hermana tenía que tener como algunos 10 años, ay, sí, más o menos. Y él le ofreció dinero a mi mamá. Y desde esa vez fue que mi mamá, como decimos, se puso los pantalones. Y le dijo, tú te vuelves a acercar a una de mis hijas y yo voy a coger la victoria, le dijo mi mamá. Wow, o sea, que iba para la cárcel. Sí, una vez recuerdo que estábamos porque era una casa pequeña, todas dormíamos en una habitación con mi mamá y mi papá. Era una habitación para todas. Ay, Jesús. Éramos 5, porque mi hermanito murió a los 5 años, murió todavía mi hermana, las otras dos, la última no había nacido. Y todas dormíamos ahí. Ese día yo recuerdo que yo veo eso en la cocina y yo miro y Suheiri me hizo así. ¿Qué fue? Era el primo de mi papá que la estaba acechando. Y yo agarré un cuchillo y le dije, espérate. Y cuando hice así que le entré el cuchillo, era para apoyarle el ojo. Él le dijo a mi papá que sus hijas eran muy mal criadas, que son muy mal educadas, que yo era una persona muy desagradable. Pero él nunca le dijo el por qué nosotros hacíamos todo eso. Y yo le decía a Suheiri, tranquila, que yo te voy a defender. Suheiri era la hermana pequeña. Era el número 4. Número 4. Era la número 4. Y tuvimos que hacernos fuertes para nosotras defendernos entre nosotras mismas. ¿Y cuándo salieron de esa casa? Uf. ¿Llegaron a ser adolescentes? Adultas ahí. Oh, my God. Nos hicimos adultas ahí. El Señor permitió que mi papá comprara un solar y ahí fue construyendo, que duró muchos años construyendo esa casa, muchos años. Incluso cuando el ciclón George, todavía la casa no estaba terminada. Vivíamos todavía ahí y cuando yo tuve que salir fue cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Pero ya mis hermanas ya estaban, como decimos, limadas. ¿Y a los cuántos años? ¿Cuántos años tenía cuando? 21. 20. Oye, pero duraron mucho. Sí. Wow. Sí, fue un poco difícil porque es lo que digo, tuvimos que sobrevivir entre lobos. Era incómodo, nos asediaban. Incluso ya yo después de grande, el primo que quedaba al lado, yo salía para el colegio y él me seguía. Él vivía siguiéndome a donde quiera que yo iba, me seguía los pasos. Porque, como le digo, por 2 ocasiones trató de violarme. Pero el Señor nunca me permitió que eso pasara porque me dio coraje y me dio ese valor que yo saqué de adentro. Aún no podíamos decírselo a nadie porque era prohibido. Pero no lo aceptaba. Porque hay niñas que lo aceptan. Ajá. Yo no sé, ellos trabajan con la mente de los niños para que los niños caigan. En mi caso, a mí me violaron a los 7 años. Wow. Y la persona comenzó a como enamorarme. Esa fue como la estrategia que él usó
para poder acercarse a mí, como enamorarme, ¿verdad? Como de buena forma. Y yo con una mente de niña que no sabía nada, pues me dejaba acercar y él pudo hacer todo lo que pudo hacer hasta que yo cogí, como usted dice, como esa fortaleza y le dije un día, ya no, y le puse una cara y más nunca, porque eso es hasta que tú lo enfrentas. Si hay alguna niña que está viendo este testimonio, déjame decirte, si tú estás siendo violada o amenazada con que te quieren violar, que es hasta que tú lo enfrentas, porque los violadores son cobardes, no son valientes. Cuando ellos ven que lo enfrentan, entonces se alejan y no te molestan más. Es mentira que te van a matar, que van a matar a tu familia, es mentira, no lo van a hacer. Pero te quieren meter ese temor. Amén, entonces, hermana, ¿usted recuerda, aparte quiere hablar alguna anécdota específica, triste, que la haya marcado, o también una feliz? Yo sé que quizás con todo lo que pasó tuvo pocas anécdotas felices, pero aunque sea algo, ¿verdad? Que le gustaba, tal vez cuando sus padres estaban juntos en la casa. Bueno, hermana, o sea, bueno, una infancia que realmente no tuvo mucha felicidad. Que sí fue bueno, que siempre estuvimos juntos. Que estuvieron juntos. Sí. Bueno. Incluso un tiempo nos tuvimos que separar porque mi mamá perdió la razón. Wow. Y hubo que internarla en lo que le decíamos en Santo Domingo, le decían el 28, un manicomio. Y mi papá tuvo que quedarse con nosotras. Y ahí fue un poquito más difícil. Sí. Fue un poquitico más difícil, pero siempre estuvimos juntos. Siempre, siempre. O sea, mi mamá no nos soltaba. En esa sola ocasión, pero mi mamá, antes de que la internaran, ella andaba con nosotras todas para arriba y para abajo. Que no nos peinaba, que esto. Pero con usted. Pero siempre, nunca, ella nunca nos dejó con nadie. Nunca. Ni con un vecino, ni con un familiar, ni de ella, ni mucho menos de mi papá. Qué bueno. Ella siempre andaba con nosotros. Solamente fue en ese lapso. ¿Y duró mucho tiempo? Ahora mismo no recuerdo exactamente qué tiempo fue. Pero creo que tal vez no fue mucho. Será un mes, 2 meses. Que ella duró. Yo sé que ella se curó por nosotras, porque yo sé que ella, saber que nos había dejado sola, la tenía más enferma que su propia enfermedad, realmente. Pero eso fue lo único bueno, que realmente siempre estuvimos juntos. O sea, siempre juntos hasta ahora. Todavía sí, seguimos juntos. Hay madres, ¿verdad?, que quizás porque no tienen la fuerza, el conocimiento, regalan los niños porque dicen yo no voy a poder o lo que sea. En su caso, gracias a Dios, como ella estaba junto a su papá, pues decidió criarlo y estar siempre junto con usted. Y eso es bueno porque los hermanos suyos pequeños encontraron fortaleza en usted para que nadie pudiera hacerle nada. Sí. Gracias a Dios. Entonces, ¿su papá cómo era? O sea, ¿él era bueno? ¿Él era bueno con su mamá? ¿Bueno con ustedes? Mi papá fue criado como a la antigua y nos crió así como un poco áspero a nosotros. Por yo ser la mayor. Yo llevaba mucha pela, mucha. Creo que todas las pelas las llevé yo. Sí, el mayor casi. Sí, cuando las hermanas mías vinieron ya a crecer. Pero realmente la rebeldía mía era por todo lo que a mi entorno pasaba. Eso me volvió una muchacha rebelde, malcriada, como dicen, incómoda, ya, o sea, hacer las cosas para mí, bien o mal, para mí ya no tenía importancia. O sea, para mí todo me daba igual. Mi papá me decía, no salía, que te voy a dar, y yo decía, bueno, pues yo voy a salir para que me dé, no me importa. Sí, porque antes no se analizaba como ahora, de que déjame ver por qué es que este muchacho está actuando así. Antes era simplemente, está rebelde, pero como que no se analizaba tanto como ahora. Sí. Wow. Entonces, escúchame, pero todas las necesidades básicas que nosotros podíamos tener, ya sea educación, alimentación, eso no faltaba. O sea, yo estudié en una de los mejores colegios que había en mi zona. Wow, y nunca tuve que ir con un amiguito a buscar un libro, nunca. Antes de que se abrieran las clases, a pesar de que éramos pobres, muy. Pero para eso mi papá salía a buscar préstamos, siempre. Esos libros estaban ahí antes de que comenzara el año, siempre. Qué bueno, qué bueno.
¿A los cuántos años entonces, Altagracia, usted acepta al Señor? O no sé si quiere contarnos ya de aquí, de cuando sale embarazada, para acá. Desde muy jovencita, o sea, yo sentía algo. Yo decía, sin saber lo que era, yo decía, yo tengo mucha confianza. Era lo que yo decía cuando estaba en mi adolescencia. Yo no decía fe. Yo tengo mucha confianza en que a mí me va a ir bien, porque todo lo que yo pienso se me da. O sea, era como yo lo veía en ese tiempo. Yo comencé a trabajar temprano, comencé a trabajar de noche en un casino a eso de los 19, 20 años. Y ahí yo le decía, mami, yo te voy a ayudar, tranquila, que salgamos de aquí. Y trataba tratar de subsanar todas las cosas más o menos que ella pudiera necesitar. Bueno, quedé embarazada. Ahí mi papá dijo que yo no me podía quedar en la casa porque él tenía 4 hijas más que venían detrás de mí, que si él me aceptaba a mí, las otras tenía que aceptarla también, se hacían lo mismo. Sí. Entonces que yo tenía que irme. Mi papá era en ese sentido, era un poco... Y estaba también enojado conmigo porque él quería algo mejor. Él entendía que si él me había pagado estudios, que esto, que yo tenía que... Eso no era para lo que él me estaba preparando realmente. Pero las cosas pasan, ¿qué vamos a hacer? Y tuve que irme para donde una tía, un primo de mi papá, que era el único que realmente, como yo decía, sacaba de esa familia. Y yo tenía muchos hijos, muchos. Y ella me aceptó con todo y mi embarazo, me dio un rinconcito en su casa. Ellos eran adventistas. O sea, porque usted no se casó con la persona de que salió embarazada. No. Perdón, no. Y ahí, estando yo embarazada, yo comencé a asistir a la iglesia adventista, yo me iba con ella, porque como estaba ahí, o sea, cuando tú tengas una casa ajena, como decimos, tú tienes que alinearte. Sí. Yo me iba para allá, me iba para la iglesia, me gustaba mucho. Yo decía, wow, iba para todas las convenciones, iba para los retiros. Ahí fue que yo comencé a enamorarme de Dios. Comencé a conocerlo, comencé a orar, comencé a tratarlo. A mí me gustaba mucho leer. Yo leía mucha novelita, pero cuando comencé a ir a la iglesia, comencé a leer la Biblia, las historias. Una vez estaba pasando por un proceso de enfermedad, tenía un problema y tenía que estar en cama. Y fue la primera vez que leía Job. Poderoso libro. Sí, fue la primera vez que me detuve a leer a Job. Y ahí el Señor comenzó a tratar conmigo. Y yo comencé a ver, o sea, como las maravillas de Dios. Pero también el enemigo sabe tu futuro. Él sabe lo que Dios, el propósito de Dios, que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y Él comienza a trabajar temprano también, porque el enemigo no se cansa, no se detiene. O sea, independientemente que nosotros no lo veamos, Él está ahí latente y Él no tiene fecha de caducidad, tiene la batería todo el tiempo puesta. No se da por vencido. Y ya di a luz, mi mamá se quedó con el niño, lo atendía, yo seguía trabajando, yo trabajaba de noche, dormía en las mañanas. Y hubo un día que algo me dijo, ya es tiempo, ya hasta hoy. Y yo estaba donde mi mamá, y yo voy caminando, o sea, donde mi mamá, donde yo estaba, era como un callejón, porque en ese sitio todo era como se conectaba por callejones. Y yo iba caminando y yo dije, ya es tiempo de yo hacer algo diferente con mi vida. Y yo le he dicho a mi tía, hasta hoy yo bebí, hasta hoy yo andé, hasta hoy yo parrandié, como yo le dije. Yo voy a aceptar al Señor. Pero esas palabras hay un poder. Fueron terribles. Sí. Pero el enemigo no se quedó. Al día siguiente, no sé qué fue lo que pasó. Y me pasó como un suceso, un trance, algo. Y tuve un problema, un pleito, una discusión. Y fue la primera vez que intenté quitarme la vida. Sí.
abrí una cisterna llena de agua y me tiré. Me tiré a la cisterna y lo último que yo recuerdo fue que desperté, creo que fue como al otro día. Porque según me dicen, o sea, como me volví como loca, no sé, me entraron como unos arrebatos, que mucha gente trató de detenerme, pero no pude. Cuando me sacaron de la cisterna, de que salí corriendo, me le tiré en la calle, en la avenida a los carros, fue como algo, como poseída, según decían que yo estaba. La palabra que usted habló, vino él y dijo, déjame yo hacerle algo para que ella... Ay, Dios mío, que el Señor lo reprenda. Pasaron muchas cosas después de ahí. Entonces ahí mi papá terminó la casa en Guaricano, Villamella. Pero espérese, cuando usted despertó, ¿qué pasó? El papá del primo de mi papá, un señor, él era ciego, pero era cristiano hace muchos años. Me dicen que fue el que me oró. Ay, sí. Él oró, que ellos dicen que ellos ni siquiera entienden lo que él dijo. Simplemente yo como que caí pataleando y me quedé ahí. Y fue algo, yo al otro día estaba toda golpeada, toda morada, porque parece como que me di muchos golpes. Pero yo digo, wow, yo no estaba tomando, yo gracias al Señor, el Señor nunca permitió, yo nunca fui una persona de que usó drogas, nada de eso. Pero el enemigo sabe cuál es la debilidad de nosotros. Sí. Ya sea el temperamento, ya sea que no, nos airamos, ya sea lo que sea, y él dijo, yo le voy a dar por ahí, porque eso es analizado. Sí. Y ya como le dije, ya después mis padres se mudaron a Guaricano, yo me quedé en el entorno, pero sentía, wow, yo me voy a quedar por aquí sola. Luego tuve otro hijo, ya no con el papá de mi hijo, sino tuve una pareja que no era mi pareja, no era mío, como la samaritana, era ajeno, una persona, pero que una persona que me llegó en ese momento donde yo estaba vulnerable económicamente, sola, tenía un hijo el cual que tenía que sustentar y encontré apoyo en él. Con él tuve 3 hijos. Wow, okay. Pero yo siempre les decía al Señor, Padre, yo quiero un esposo para mí. Yo necesito un esposo para mí. Porque el papá de mi primer hijo, realmente nunca vivimos juntos. Nunca vivimos juntos. Y con el papá de mis 3 hijos, o sea, era un hombre casado. O sea, yo nunca tuve un esposo. Yo decía, Padre, Señor, yo quiero un esposo. Él era proveedor, pero no era como su esposo que vivía junto con usted. Y decía, Señor, yo me quiero casar. Yo desde que tenía 12 años estaba preparando mi boda. Hermana, yo soñaba con casarme vestida de novia. Pero es que Satanás sabe lo que nosotros que deseamos. Él sabe, igual que la palabra que usted dijo. Es como una hermana que yo entrevisté hace unas semanas atrás, que decía que toda palabra tiene una persecución. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, Dios nos da una palabra, una promesa de algo, viene Él y hace algo para que o se tarde, para que la podamos conseguir, o si es posible no la podamos, ¿verdad? No podamos tener esa promesa o esa palabra que Dios nos ha dado o que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es. Increíble. Y entonces, cuando usted le dijo eso a Dios, bueno, pasó mucho tiempo. Perdón, usted dio esa palabra de que quería el otro día, ya no iba a beber más, ya no iba a hacer esto, y mire todo lo que pasó. Señor Jesús. Cuando le pedí al Señor un esposo, yo quería un esposo, porque como le dije, nunca había tenido uno. Yo quería un esposo, yo quería casarme, yo quería una boda de princesa, como yo le decía al Señor, yo quiero una boda de princesa. Y cuando yo decía eso delante de otra persona, me decía, con 4 muchachos, ¿qué boda de princesa tú vas a tener? ¿Qué tú estás hablando, mujer? ¿Cómo que no? ¿Qué boda de princesa tú vas a tener? Vestido de blanco, pero hazme el favor. O sea, prácticamente se burlaban. Porque ¿qué boda de princesa va a tener una mujer con 4 muchachos ya? ¿Qué boda ni qué princesa? Se puede. Sí, y yo decía, bueno, yo no sé, pero yo quiero boda de princesa. Me separé del papá de mis hijos
porque realmente ese no era el hombre que el Señor tenía para mí, no era ese. Y más cuando yo le decía al Señor, yo le gritaba que yo quería un esposo. Sí, porque se vive bastante triste cuando una mujer vive con un hombre que tiene otra mujer. La verdad es que uno quisiera a veces que ese hombre estuviera con uno, pero no puede porque está con la otra mujer. Y es como una tristeza, se vive en tristeza, se vive en soledad. O sea, es muy, afecta mucho las emociones de nosotras las mujeres. Y lo digo porque yo lo viví. Yo tuve hijos con un hombre que tenía otra mujer. Y yo supe lo que es eso. Y fueron 11 años de mi vida perdidos. 11 años de mi vida perdidos. Entonces es algo muy, de verdad, que solo el que lo vive, ¿verdad? Lo puede, porque a veces la gente dice, mira, pero está con un hombre, ¿qué mujer esto? Está con un hombre que tiene su mujer, pero usted no sabe ni por qué, ni qué llevó a la persona a esto, sí, ¿verdad? No vamos a justificar, pero usted no sabe qué llevó a la persona a esto. Entonces, luego, ¿qué pasó? De que ya usted le pidiera a Dios. Mire, hermana, yo con el papá de mis hijos yo pasé un poco no pasé necesidades, pero sí un hombre que no solamente me tenía a mí y no solamente la tenía a ella. Sí, porque normalmente tienen otras más. Bueno, y celoso. Él tiene, ahora mismo él tiene 3, 6, 9 hijos con 4 mujeres diferentes. Eso era así. Entonces yo decía, yo necesito un esposo para mí. Y yo, en mi llorar, yo decía, Señor, yo necesito un esposo que yo pueda vocear y decir a boca llena, este es mi esposo. Sí. Porque yo no podía decir, este es mi esposo. No. Yo lo decía, pero no con toda la voz, como decíamos, porque realmente no era mi esposo. Es como le dijo Jesús a la samaritana, tantos esposos has tenido y todavía el que tiene no es tuyo. Así es. Así estaba yo, sin esposo. Porque no tenía ninguno realmente. Y eso me llevaba a tomar mucho alcohol. Yo tomaba mucho alcohol, hermana. Sí. Yo ahogaba mis penas en alcohol. Para yo poder limpiar la casa, yo tenía que tener 5 o 6 cervezas ahí en la nevera. Para mí todo era en base al alcohol. Todo era en base al alcohol. Qué bueno que usted dice eso, porque mucha gente cree, y vuelvo y digo, no estoy justificando. Hay mujeres que están con hombres con su mujer y hasta con maldad, porque le hacen maldad a las mujeres de los hombres y todo, pero realmente a veces se sufre mucho. O sea, las mujeres que tienen un hombre con otra mujer sufren mucho, pierden su tiempo, pierden su vida, pierden hasta se ponen físicamente, no se ven bien por todo el dolor que pasan. Y es así. Bastante, hermana, bastante. Entonces usted tomaba alcohol. Mucho. Para todo. Para todo. Es tanto así que cuando yo, no fue que yo decidí separarme de él decidió separarse de mí. Gracias. Yo estaba embarazada de los más pequeños cuando eso. Yo días antes había ido donde mi ginecólogo y le dije, doctor, yo quiero prepararme. Yo no quiero más hijos. ¿Y por qué, Altagracia? Tú eres una mujer joven y solamente tienes 2 hijos. Digo, doctor, yo no puedo, yo no tengo paciencia. Fue la palabra que yo usé con mi ginecólogo para tener hijos. No tengo. Y él me decía, vamos a planificarte. No, doctor. Entonces yo le dije, doctor, ¿qué yo voy a hacer con tantos muchachos? Yo tengo 2. Entonces él me dijo, ahorita te casas con un hombre con dinero, me dijo así literalmente, y vas a venir donde mi doctor, amárreme que quiero un hijo. Yo le decía, no, doctor. Me planificó, no me quiso preparar porque para él yo estaba muy joven. No quiso. Cuando ya decidió, que yo ya dije, ya yo no voy a tener más, ya mi segundo hijo tenía 5 años, iba a cumplir 5 años, yo volví donde él y le dije, doctor, ya yo no me quiero, ya yo no voy a tener más. ¿Pero tú tenías 3 o 4? No, yo tenía 2. Okay. Pero como te digo, ya yo entendía que ese no era mi hombre, yo no podía tener más hijos con ese hombre porque era un hombre casado. O sea, yo no puedo seguir llenándome de muchachos, decía yo, con un hombre, y yo no lo quería dejar, yo no lo quería dejar. Y yo entiendo que un muchacho ya era suficiente, porque tú sabes que como nosotros somos las amantes, no podemos llenarnos de muchachos, porque después no podemos salir a fiestar con él, porque para eso estamos, para complacerlo, para que él siempre esté feliz, para relajarlo. O sea, nosotros somos el entretenimiento, no podemos cargarnos de muchachos.
Sí. porque dejamos de ser entretenimiento. Y yo no quería dejarlo. Y cuando entonces ya estoy lista para prepararme, el doctor dice, vamos a hacer una prueba de embarazo, salgo que estoy embarazada. Ay, ay, ay. Wow, qué choque. Dios, yo no quiero este embarazo. Ay, ay, ay. Yo no quiero más niños. Yo no necesito más muchachos. Yo no quiero. Y yo lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y al mes y medio de estar embarazada, en el trabajo tuve un sangrado. Wow, hermana, yo me alegré. Yo dije, bueno, Señor, fuiste tú, no fui yo. Pero gracias. Yo le estoy dando las gracias a Dios porque tengo un sangrado muy fuerte, es un aborto. Llamo al doctor y el doctor me dice, pues ven, voy al consultorio. Cuando él me dice, vamos a hacerte una sonografía ultravaginal para ver por qué es la pérdida. Y yo dije, bueno, sí. Llamo al papá de mis hijos y le digo que estoy en el hospital, que tengo un sangrado, que tengo una pérdida. Tengo una pérdida. Cuando el sonógrafo está mirando y me dice, oh, pero aquí hay uno. No se perdió, no está perdido, tú no tienes aborto, hay uno. Y sigue, me dice, oh, pero aquí hay otro. Y yo, ¿cómo así? Sí, me dice, oh, y son 3. ¿Yo qué? Ay, Señor. Dios. 3. Mire, para él fue un júbilo y para el asistente. Para mí fue un golpe fuerte. No, yo me imagino. Yo que no quiero más hijos, yo que estoy dándole gracias a Dios por la pérdida, porque perdí un embarazo que no fue que yo lo provoqué, fue natural. Y ese señor me dice a mí que son 3. Que el sangrado es porque realmente el ovario, el saco quedó como abierto. Me dice, ya hay que mantenerte en reposo para que se conserven los que quedan. Porque ese se perdió. O sea, quedaron 2. 2. Pero todavía él me lo está diciendo, pero yo siento como que él como que yo no estoy entendiendo. Y él comienza a bromear, dice, bueno, aquí nada más perdió Sánchez, mi doctor, que va a tener que sacar 2 muchachos y cobrar 1. Y yo, doctor, pero ya no siga moviendo eso, le dije yo, porque él me dice, déjame ver, porque a veces se esconden detrás. Él quería seguir buscando más muchachos. Yo le dije, ya no. Miren, hermano, yo salí de ahí como con un zumbido. Una mujer que entiende que yo no quiere más hijos, que ya con 2 es suficiente, que yo no tengo una vida estable para 2, mucho menos, y ahora di que 4, 2 de un golpe, 3. Yo creo que el Señor me vio con ojo de piedad y me dijo, déjame dejarte 2 nada más. Sí. Ay, Dios. Mira, hermana, cuando yo le dije eso, yo lo llamé, me dice él, la respuesta que él me dijo fue, ¿de dónde tú sacaste eso? Ve a ver quién es el papá, porque en mi familia no hay de eso. Ay, y Jesús. Yo, ¿cómo así? Que busque quién es el papá, que en tu familia no hay de eso. Y me salió a decirle, no, yo lo pedí por catálogo, que sale más barato. Y ahí él fue alejándose. Y hermana, esa fue la segunda vez que intenté quitarme la vida. Wow, embarazada de 2 niños. Yo entendí que 2 y sola. Yo decía, ¿qué yo le puedo dar? Si bien no le doy bien a 2, le voy a dar 4. Y yo le doy gracias al Señor porque en su infinita misericordia, Él siempre cuida de nosotros. Así es. Ese día yo vivía en un edificio de 3 niveles. Yo vivía en el 3er nivel. Y cuando tomo la decisión, que el enemigo me dice, si te tiras de aquí ya, sale de ellos y sale de ti. Se resuelven todos tus problemas. Bien. Pero yo no lo hice desde el lugar, desde mi puerta, ¿no? A mi entender, yo estaba sola, porque la muchacha de aquí al lado trabajaba de noche, no estaba ahí. Y la vecina que quedaba en la esquina, ella siempre llegaba tarde. O sea, para mí yo estaba sola. Pero ese día, el Señor permitió que la vecina no saliera. Wow. Y cuando yo estoy sentada en el borde,
con un pie para aquel lado y un pie de este, que ya voy a tirar el otro pie, sale la vecina. Ella era peluquería, estaba arreglando un señor ahí. Cuando ella vio eso, ella brincó y le tiró al señor. Y ella me dice que ella no sabe dónde ella sacó fuerzas para ella agarrarme. Pero ya yo tenía un pie de aquel lado y un pie de este. Y eso fue terrible. Entonces ella llamó mi familia, mi papá llegó, llegaron mis hermanas, llegó todo el mundo. ¡Wow! Y lo más triste fue ver la cara de mi papá. Cuando él me dijo, wow, hija mía, ¿qué te pasa? Nosotros estamos aquí. Tú cuentas conmigo. Pero yo sentía que yo estaba sola. Sí, porque el enemigo pone todo eso en la mente. Que yo no contaba con nadie, o sea, que no había alguien que me pudiera ayudar. No había alguien. Luego de eso yo le pedí tanto perdón al Señor porque... Camarógrafo, una servilletita, por favor. Le pedí tanto perdón al Señor porque yo iba a terminar con una vida que no me correspondía. Así es. Que si tal vez yo entendía que mi vida me correspondía, mi vida no era mía tampoco. Y yo no tenía el derecho ni siquiera de quitarle la vida a alguien que todavía no había nacido. Mucho menos que terminar con la mía. Así es. No debía hacerlo y pedí tanto perdón al Señor por eso. Y... Oh, gracias, hermano. wow. Había un señor en el trabajo que él me decía... ¿Todavía trabajaba en el casino? No, ya yo trabajaba en el aeropuerto cuando eso. Y ese señor me decía que los muchachos vienen con el pan debajo del brazo. Después que los niños nacieron, yo le dije, don Héctor, me he cansado de levantarle los brazos a los hijos, me no he encontrado ni una migaja. Dígame dónde que traen el pan. O es que el panadero de los hijos míos se atrasó. Pero pude tener mis hijos, nacieron prematuros por un accidente que tuvimos camino al trabajo. Nacieron prematuros. Después de eso, a los 15 días de nacido, mi niña tuvo una situación de meningitis. También, imagino que usted se asustó mucho porque su hermano había muerto de murió de eso. meningitis. Pero no era tanto el susto de que mi hermano murió de meningitis, era tanto la culpa. Porque primeramente yo no quería ese embarazo. Y luego yo intenté terminar con ese embarazo de mala forma. Y yo decía, wow, esta es la forma de Dios castigarme, decía yo. Porque era la única hembra, 3 varones Y una hembra. y una hembra, y fue la hembra precisamente. Y cuando yo le digo a mi mamá la situación, mi mamá me decía, Altagracia, fue Dios que te la dio. Digo, y ese es el problema, que Él es el único que me la puede quitar. Y yo creo que Él me la va a quitar, mami, yo le decía. Porque Él me va a enseñar a mí que no es como yo quiera, sino como Él quiera. No, ay no. Decía yo. Porque cuando yo no la quería, Él me la dejó ahí. Y ahora que yo la quiero, Él me la va a quitar. Ay, a veces pensamos así de Dios. Sí. Y nada, así pasaron los años. Mi niña, gracias al Señor, el Señor me la sanó. Ese día yo le dije al Señor, yo le prometí en el hospital, Padre, yo voy a dejar de beber, yo voy a cambiar mi vida, yo me voy a enderezar si tú sanas a mi hija. Pero tú sabes que muchas veces le prometemos al Señor tantas cosas y el Señor cumple porque es un caballero, pero nosotros, porque somos mentirosos, ya vimos que el Señor no cumplió, entendemos que no estamos en la obligación de cumplirle. Pero la palabra lo dice muy claro. Más vale que no prometas. Es mejor no abrir la boca para prometerle a Dios que prometerle y no cumplirle. Porque Él no se complace con los insensatos. Pero yo no entendía esa parte. Para mí, Él no le daba importancia a eso. Yo no le cumplí, Y la niña se enfermaba mucho.
no de lo mismo, porque él me la sanó de meningitis. De diferentes cosas. De diferentes cosas. La doctora me dijo cuando le hicieron la tomografía, me dijo, wow, pero si yo no hubiese tratado a esa niña, yo no digo que esa niña le dio meningitis, tiene un cerebro limpio, no parece que le dio meningitis, no quedó con secuela de ninguna especie. Dios la sanó. Porque la doctora entendía que iba a quedar o muda o que no iba a poder hablar o sorda, porque es una enfermedad muy grave. Pero así es cuando sana Dios. Cuando Dios sana de algo, te sana. Completamente, completamente. La niña caminó bien, habló bien, todo normal. Pero cuando no tenía neumonía, cuando no tenía esto, siempre. La vida siguió transcurriendo. Me mudé de donde yo vivía ahí, porque entendía que estaba muy lejos de mi familia, no tenía nadie. Volví para Guaricano otra vez. Y ahí conocí a mi esposo.